Bien, Estados Unidos se ha convertido en una potencia acreedora invertida. Bueno, según una voz de referencia de Washington en materia de geoeconomía, el núcleo de la estrategia económica de Donald Trump pende de una contradicción enorme. Bueno, ¿puede una potencia hegemónica que se hunde bajo el peso de la deuda intentar al mismo tiempo transformar su centralidad en flujos tributarios sin erosionar la confianza precisamente que sustenta dicha centralidad? Bueno, la ruptura jurídica. Bueno, privada de su instrumento arancelario, ¿no? La administración de Donald Trump improvisa, revelando así que su visión económica se basa en una ilusión. Prestad atención, porque nos afecta a todos por igual. La de poder simultáneamente gravar, atraer capitales, relocalizar la industria y preservar el dominio del dólar sin pagar el precio. Voy a volver a resumir. La administración de Donald Trump improvisa, revelando así que su visión económica se basa en una ilusión. 2 puntos. La de poder simultáneamente gravar cargas tributarias, atraer capitales del exterior, relocalizar la industria, un imposible, y preservar el dominio del dólar sin pagar el precio. Y podemos añadir de la noche a la mañana. Bueno, desde los acuerdos de inversión asimétricos hasta las prestaciones ejercidas sobre los aliados, la Casa Blanca ha transformado a Estados Unidos en una potencia acreedora invertida. Una anomalía en la historia del sistema monetario internacional. La secuencia que siguió la decisión de la Suprema Corte de privar a la Casa Blanca de su instrumento arancelario no siempre se ha entendido correctamente. Recordemos el contexto. El 28 de febrero, por 6 votos contra 3, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no confería al presidente el derecho de imponer aranceles. Importante. De este modo, anuló los establecidos por la Casa Blanca con motivo de Liberation Day, a principios más o menos del 2025, de abril del 2025. Esta decisión privó a la administración norteamericana republicana de una herramienta clave de su política económica. Los aranceles se han utilizado, en particular con fines geopolíticos, para influir en la política interior de otros países. Repito, los aranceles se han utilizado con fines geopolíticos, para influir en la economía de otros países. Obtener concesiones de socios comerciales, aumentar los ingresos y atraer inversión extranjera. Correcto. Bueno, la administración Trump reaccionó rápidamente, imponiendo aranceles generales de un 10%, elevados posteriormente a un 15%, contra todos los países prácticamente, ¿no? En virtud de una disposición nunca antes utilizada. La sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Poca broma. Esta medida autoriza la imposición de aranceles de hasta un 15% durante el periodo de 150 días con el fin de, entre comillas, hacer frente a déficits importantes y graves de la balanza de pagos de Estados Unidos. Y de, entre comillas, impedir una depreciación inminente y significativa del dólar en los mercados de divisas. En la proclamación en la que anunciaban estos aranceles, la Casa Blanca declaró que, entre comillas, existen problemas fundamentales de pagos. Atentos, existen problemas fundamentales de pagos internacionales en el sentido del artículo 122. La declaración no solo detallaba el déficit por cuenta corriente, pues un 4% del Producto Interior Bruto, una cifra importante, es decir, casi el doble del déficit por cuenta corriente de alrededor del 2,0% que prevaleció en 2013 y 2019. Sino que también subrayaba que, atentos entre comillas, la posición neta de intervención de inversión internacional en Estados Unidos, un porcentaje del PIB, era negativa
en un 90%, lo que representa un fuerte deterioro con respecto al menos 41% registrada durante la década del 2010 y 2020. Adjuntamos un gráfico en donde se puede apreciar este proceso, ¿no?, de devaluación de la inversión extranjera. La decisión de la Administración de invocar otro fundamento jurídico para los aranceles, basada en una ley de hace 50 años, plantea a su vez una serie de cuestiones relacionadas. La primera de las cuales es si, entre comillas, existen problemas internacionales fundamentales en el sentido del artículo 122, como afirma la Casa Blanca. Numerosos debates se enfrentan ahora a las grandes figuras de la economía para determinar si tales problemas solo pueden existir en el marco de regímenes de tipos de cambio fijo, como los que prevalecían en la época de Bretton Woods, o si la propia magnitud de los desequilibrios macroeconómicos, incluso con tipos de cambio flexible, pueden provocar problemas irresolubles de balanza de pagos que requieren el recurso de los aranceles. Bien, al comparar diferentes países y diferentes periodos, se constata que hay una respuesta sencilla. Bueno, la contradicción monetaria. Bueno, Estados Unidos se encuentra inequívocamente en una situación en la que una depreciación inminente y significativa del dólar amenaza hipotética, una amenaza hipotética contra la que se supone que el país debe protegerse. Se supone, a priori. No solo le resultaría menos perjudicial que a prácticamente cualquier otro país, sino también menos de lo que lo habría sido en la década de los 70 o incluso a principios de la década del 2000. Más bien, la cuestión de si la depreciación de una moneda es buena o mala para un país determinado depende de los siguientes factores. Atentos. Primer factor, bueno, la composición de la divisa, de su stock de deuda pública y privada, importante. Segundo factor, el tamaño, la composición y el nivel de sofisticación de su sector de exportación, así como su capacidad para conquistar mercados de exportación o sustituir importaciones más caras por una moneda más barata. La contribución del comercio al PIB, que a su vez determina el impacto inflacionista de una moneda más débil. El grado en que la debilidad de la moneda repercute la inflación en lugar de ser absorbida por los productos extranjeros que desean conservar sus cuotas de mercado. En el caso de una moneda de referencia internacional, como lo ha sido el dólar, de una forma u otra, desde 1945, el grado en que debilitamos la moneda merma su reputación como reserva de valor seguro en los mercados internacionales de bienes. Pero devaluar aporta beneficios a todas las partes, porque todas las partes se endeudan en dólar. La dependencia de las políticas fiscales monetarias o cambiarías el resto. La dependencia de las políticas fiscales monetarias o cambiarías el resto del mundo respecto a la debilidad de la moneda, así como la forma en que dichas políticas fiscales estabilizan o desestabilizan el crecimiento de un país. En todos estos aspectos, Estados Unidos parece beneficiarse de una situación especialmente favorable. Se podría incluso decir que goza de un privilegio desmesurado. El país está endeudado únicamente en dólares y su economía es relativamente cerrada. El comercio representa una parte relativamente pequeña del PIB en comparación con las proporciones observadas en China y en la zona euro, lo que limita el impacto inflacionista global de la debilidad de la moneda. Además, el hecho de que Estados Unidos sea el mayor importador mundial de bienes hace que los exportadores a este mercado a menudo se muestren reacios a aumentar sus precios en dólares cuando el dólar está débil. Prefieren absorber el impacto en márgenes más estrechos, en moneda local, antes que arriesgarse a perder cuota de mercado en Estados Unidos.
Aunque el comercio representa solo una parte relativamente pequeña de la economía, a Estados Unidos ha perdido la capacidad industrial en muchos sectores, lo sabemos. El país sigue siendo el segundo mayor fabricante del mundo, por delante de la Unión Europea, y una evolución del dólar, debería generar al menos algunas ganancias para los productos norteamericanos, tanto en el mercado interior como en el exterior, un producto más atractivo. Estos factores llevan mucho tiempo en juego, pero un cambio importante que se ha producido en la economía norteamericana durante la última década juega en contra de una depreciación galopante del dólar. La revolución del esquisto y la especulación mejora de la balanza energética norteamericana que ha resultado de ella. La dinámica del petróleo de esquisto debería impedir, ¿de acuerdo? O al menos atenuar la dinámica observada en los años 70 y a principios de la década del 2000, cuando los importantes déficits comerciales, alimentados en gran medida por la fuerte subida de los precios del petróleo, habían llevado a los tenedores de dólares extranjeros, ya fuera exportadores o importadores, a deshacerse masivamente de sus reservas de dólares. Y es lo que está pasando. Por temor a que la moneda constituyera una mala reserva de valor frente a la materia prima más importante para la sociedad industrial. La independencia energética de Estados Unidos ha disipado ese temor, como quedó claramente demostrado en 2022. Cuando los precios del petróleo se dispararon tras la invasión rusa de Ucrania. En lugar de desplomarse, el dólar se fortaleció frente al yen y sobre todo frente al euro, a pesar de los déficits norteamericanos. Otros factores podrían pesar sobre el dólar, en particular un cambio de orientación presupuestaria fuera de Estados Unidos. Mientras el país se retira de la provisión de bienes públicos mundiales como la defensa. Esta dependencia se ha manifestado especialmente en el caso de divisas europeas. A pesar de todos los comentarios que apuntaban a que las dificultades del dólar el año pasado se debían a los avatares de la política comercial norteamericana desde, entre comillas, Día de la Liberación, el dólar comenzó a depreciarse, especialmente frente al euro. Desde principios de marzo del 2025, este movimiento se desencadenó por el discurso del vicepresidente J.D. Vance en la conferencia de Múnich sobre seguridad del año pasado, en el que declaró que Europa estaba, en esencia, abandonada a su suerte. En cuestión de semanas, el canciller alemán Friedrich Merz y la mayoría parlamentaria saliente del Bundestag flexibilizaron el freno al endeudamiento y anunciaron un aumento masivo del gasto en defensa. Atentos. Con vuestro permiso. El resultado en los mercados de divisas fue impulsar el euro al tiempo que aumentaba el rendimiento de los bonos del Estado emitidos por Alemania. Estas revalorizaciones reflejaban una nueva opción de los mercados. 2 puntos. Berlín, conocida por su austeridad, por fin empezaba a gastar más. Ese gasto respaldaría la expansión económica en Europa y los rendimientos más altos resultarían atractivos tanto para los inversores europeos como para los extranjeros. Todos estos movimientos se desarrollaron de forma ordenada y sin relación con la supuesta insostenibilidad de la posición internacional de Estados Unidos. Para Washington, el hecho de invocar una posición exterior neta problemática como justificación o quizá simplemente como coartada también pone de manifiesto la incoherencia subyacente de sus políticas monetarias. Al fin y al cabo, la posición exterior neta, NIIP, refleja tanto los efectos de
los persistentes déficits comerciales y por cuenta corriente, como las variaciones en la valoración de los activos norteamericanos frente a los del resto del mundo. Durante el último año, una de las tendencias ha sido el aumento del volumen de inversiones extranjeras en acciones de empresas norteamericanas en lugar de en deuda pública del país, que solía ser la preferencia relativa a la habitual. Adjuntamos un gráfico sobre la posición exterior neta de Estados Unidos. Caída a los infiernos. ¿Correcto? 2005-2025. La administración se congratula regularmente por el rendimiento del mercado bursátil en Estados Unidos y sigue firmemente convencida de que las empresas del país estarán a la vanguardia de la revolución de la inteligencia artificial. Veremos, lo que se reflejará en su valoración. Correcto. Sin embargo, esto solo es válido mientras los inversores crean que la revolución industrial será rentable para las empresas a la vanguardia de esta tecnología, en lugar de ser más rentable para los usuarios de la inteligencia artificial, o incluso que no será rentable pues para nadie. En materia de flujos de inversión, esta misma administración ha tratado de fomentar la I+D, innovación, desarrollo entrante, desalentar la I+D saliente y favorecer la repatriación de las instalaciones industriales norteamericanas ubicadas en el extranjero, en particular en el sector manufacturero. Esta política ha contribuido, por otra parte, al deterioro significativo de las relaciones entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, sin ir más lejos, además de los efectos sobre las valoraciones. El fomento del I+D, innovación y desarrollo entrante, tendrá como consecuencia mecánica el aumento de la deuda externa de Estados Unidos. Importante. En la misma línea, la Administración también presta especial atención al aumento de los flujos de la cartera de extranjeros hacia el mercado de bonos del Tesoro, que disminuye otro tipo de flujo que incrementaría automáticamente la deuda externa norteamericana, más deuda, y por lo tanto haría más negativa su posición de inversión internacional. Esta atención se explica por la convicción de que estos flujos podrían permitir a Estados Unidos beneficiarse de tipos de interés más bajos que los que prevalecerían en un contexto de déficit presupuestario cercano al 6% del PIB. Situación laberíntica. Una de las iniciativas de la Casa Blanca para alcanzar este objetivo consiste en apoyar la expansión de las stablecoins, denominadas en dólares, por todo el mundo, con el fin de aumentar el número de compradores extranjeros de bonos del Tesoro norteamericanos y, entre comillas, ampliar la huella global del dólar. Aunque hay motivos para pensar que, entre comillas, la huella global del dólar, o más prosaicamente, simplemente la centralidad del dólar, puedan coexistir tanto con un dólar fuerte como con un dólar débil, tal coexistencia se ha observado en el pasado. Los altos cargos de la administración se adhieren a la teoría de que esta centralidad constituye una carga exorbitante, entre comillas, en la medida en que el fortalecimiento del dólar resultante ha conducido a la financiarización o a la desindustrialización del país. Un pez que se muerde la cola. A pesar de todo, la administración parece aferrada a dos ventajas que considera derivadas de la centralidad del dólar en el sistema monetario internacional. 2 puntos. Tasas de interés bajas y, lo que es más importante, una herramienta sin igual para supervisar los flujos transfronterizos en el sistema financiero mundial y ejercer una forma de coacción económica, interrumpiendo dichos flujos o amenazando con hacerlo. Desde la centralidad del dólar, no solo en el comercio transfronterizo, sino también en los flujos transfronterizos de financiación mediante deuda y capital, esta última arma es poderosa.
se ha esgrimido cada vez con más fuerza en los últimos años, ya sea porque Estados Unidos la utiliza efectivamente como el caso del BNP o Huawei, o porque amenaza implícitamente con recurrir a ella. Este riesgo es quizás el factor más clave que ha llevado a los proveedores de tecnología europeos a cumplir con los controles norteamericanos sobre las exportaciones de materiales sensibles con China. La Casa Blanca también parece muy sensible a cualquier amenaza que se cierna sobre el dólar en este sentido, incluida la del renminbi, ¿de acuerdo? Sin embargo, este competidor aún debe superar numerosos obstáculos para lograr una internacionalización a gran escala, la ilusión estratégica y la deriva imperial. Para resumir, la política económica internacional de Estados Unidos parece, por lo tanto, basarse en un conjunto de deseos que, una vez combinados, no son más que puro pensamiento mágico. Voy a volver a repetir esta frase. La política económica internacional de Estados Unidos parece, por lo tanto, basarse en un conjunto de deseos que, una vez combinados, no son más que puro pensamiento mágico. 2 y 2 nos suman 4. La administración desea obtener elevados ingresos gracias a los aranceles pagados por los extranjeros, lo que evita cualquier inflación a Estados Unidos, al tiempo que utiliza esos aranceles para incitar a los exportadores a deslocalizar sus fábricas e instalar en territorio norteamericano. A priori, desea utilizar esos mismos aranceles como moneda de cambio temporal para obligar a otros países a abrir sus mercados. Si bien cada una de estas aspiraciones es comprensible tomada de forma aislada, parece imposible llevarla a cabo todas utilizando únicamente una herramienta rudimentaria. Por otra parte, la administración también desea reducir el alcance de su paraguas de defensa mundial, a lo que probablemente conduciría a una expansión presupuestaria en otros lugares, especialmente en Europa. Los primeros indicios de tal aumento de los presupuestos ya se aprecian hoy en día. Tales esfuerzos podrían hacer subir las tasas de interés mundiales. Repito, tales esfuerzos podrían hacer subir las tasas de interés mundiales, lo que sería una desventaja para la administración norteamericana. Las dificultades de estas serían aún mayores si este esfuerzo presupuestario viniera acompañado de emisión conjuntas que aumentaran la oferta de activos denominados en euros indiscutiblemente seguros. Estas podrían amenazar con convertir a esta moneda en un competidor algo más temible para el dólar y reducirían esta moneda, me refiero al euro, y reducirían dos valiosas ventajas de la centralidad norteamericana de estos últimos años. Unas tasas de interés más bajas de lo que serían de otro modo y lo que quizás sea aún más importante desde el punto de vista del actual consenso bipartidista de Washington: la mayor capacidad de vigilancia y coacción que permite el control del sistema mundial de pagos en dólares. Para empeorar las cosas, la presión ejercida por la Casa Blanca sobre sus aliados para que aumenten gastos en defensa un 5%, ni lo duden, Sánchez Castejón va a pagar como pagan todos, y lo va a pagar como buen moroso a plazos. Bueno, como digo, la presión ejercida por la Casa Blanca sobre sus aliados para que aumenten su gasto en defensa hasta un 5% no ha ido acompañada en Estados Unidos de una voluntad de reducir la parte del PIB destinada al gasto en defensa. El, entre comillas, reparto de la carga entre aliados exigido por la Casa Blanca podría, sin embargo, presagiar tal reducción. Por el contrario, incluso antes de la reciente decisión de iniciar una guerra problemáticamente muy costosa
contra Irán, bueno, la Casa Blanca ya hablaba de aumentar su presupuesto anual de defensa casi un 50% para situarlo en 1.504 billones de dólares, es decir, pues prácticamente un 4,4 del PIB norteamericano. En otras palabras, la presión ejercida sobre los demás países para que aumenten su gasto en defensa no ha ido acompañada de una reducción compensatoria del gasto en defensa en Estados Unidos. Es decir, gastamos todos y ellos más. Sino más bien de una adhesión de este país a dicha tendencia, combinado con las masivas reducciones de impuestos promovidas por la Casa Blanca. El aumento del gasto en defensa en todo el mundo podría, en igualdad de condiciones, empujar las tasas de interés mundiales aún más al alza. Quizás la administración de Estados Unidos espera, por esperar que espere, que todo ese gasto en defensa en el extranjero beneficia aún más a la economía del país, porque ellos son fabricantes de armas. Me disculpan. Bueno, ha reaccionado con un enfado ante la perspectiva de que los aliados aumentan su gasto, pues de otra forma que no sea importando más material procedente de Estados Unidos. Es decir, tenéis que gastar más. Los norteamericanos esperaban que compráramos más armas, las suyas, y sin embargo hemos comprado las nuestras. Si la Casa Blanca exige una expansión presupuestaria a sus aliados, es, por lo tanto, evidentemente con el objetivo de apoyar el empleo y el beneficio en Estados Unidos, no en el extranjero. En los acuerdos de inversión tan alabados por la Casa Blanca se observa una actitud similar, según la cual los cambios de política de Estados Unidos exige a otros países, que deben, ante todo, ser beneficiosos para los primeros, para ellos. Aunque no se han dado muchos detalles sobre los billones de dólares de inversión extranjera que se supone que influirán en Estados Unidos, algunos primeros indicios apuntan, al menos, a que la administración intenta limitar considerablemente el alcance del control extranjero que podría derivarse de esos flujos. Bueno, a pesar de todas las críticas sobre la posición exterior neta de Estados Unidos, está claro que los flujos entrantes hacia los bonos del Tesoro y los mercados bursátiles son bienvenidos. Financian importantes déficits presupuestarios y pueden hacer subir el valor de las acciones norteamericanas, lo que beneficia tanto a las empresas como a los accionistas al aumentar su riqueza, y la están aumentando. Pero estos flujos conllevan obligaciones financieras, pagos de intereses y dividendos, y también pueden invertirse. Por lo tanto, Estados Unidos parece buscar una forma más ventajosa de flujos de inversión entrantes a cambio de una flexibilización de su política arancelaria. El acuerdo alcanzado con Japón, por ejemplo, en el que este último se compromete a invertir, atentos, 550.000 millones de dólares en Estados Unidos. Incluye en particular disposiciones que estipulan que Estados Unidos tendrá el control de los proyectos seleccionados y que los beneficios de dichos proyectos se repartirán a partes iguales entre ambos países hasta que Japón haya recuperado su inversión, tras la cual el 90% de todos los beneficios irá a parar a Estados Unidos. Los detalles de estos acuerdos, que por el momento sobreviven a la derogación de los aranceles por parte de la Suprema Corte, dan testimonio de la determinación de Estados Unidos de establecer mecanismos financieros que se asemejan más a tributos que a inversiones. Socialismo en vena, cuya protección en sí misma es más que discutible. En los últimos meses, numerosas decisiones de la administración de Trump han inquietado a los países del sudeste asiático
y de Europa, por no hablar de la Liga Árabe ante el conflicto de Irán. El deseo de la Casa Blanca de anexionar Groenlandia ha sido una de las señales de alarma. Houston, tenemos problemas. Bueno, la guerra desencadenada por Estados Unidos contra Irán ha provocado un cierre efectivo del estrecho de Hormuz. Y hablamos del 20% del crudo del mundo, 400 millones diarios por el inodoro norteamericano, con fuertes repercusiones, y venimos de la rueda de prensa de Christine Lagarde que pone los pelos de punta. Es decir, nos está hablando de que crónica de una muerte anunciada en esta mesa, que para el próximo invierno quizá no tenemos cosecha, porque nos quedamos sin fertilizantes. Christine Lagarde. En esta mesa hace mes y pico que lo afirmé. De hecho, Sánchez Castejón acaba de mendigar en la mesa europea pues 400 y pico millones para fruta y verdura. Es decir, tiempo de rojos, hambre y piojos. Pero tanto en Hormuz como en Groenlandia, esperen que me he perdido, la guerra desencadenada por Estados Unidos contra Irán ha provocado un cierre efectivo del estrecho de Hormuz, con fuertes repercusiones en grandes aliados importadores de energía como Japón o Corea del Sur, seriamente damnificados, que obtienen prácticamente toda su energía del Golfo Pérsico. Es decir, van a tener que parar máquinas y bajar persianas. Pero tanto en Hormuz como en Groenlandia, las acciones de Estados Unidos se asemejan a las de un deudor, atentos, deudor hegemónico. Una situación que es en sí misma una anomalía en la historia del sistema monetario internacional. El país, ya sea de forma intencionada o por negligencia, contribuye a la desestabilización más que a la estabilización de la economía política mundial. Importante. Factor necesario para conducirnos a todos a la Tercera Guerra Mundial. Queda por ver cuánto tiempo más lo tolerará el resto del mundo. Si se prolonga el conflicto de Irán hasta noviembre, saltamos todos por los aires. No tenemos guerreros, soldados, pocos mercenarios. La generación woke está en Alicia País de las Maravillas. Ni materias primas ni las procesamos. De crudo lo pasamos al crudo. ¿Comprenden? Es decir, que lo único que nos queda es apretar el botón rojo. Desde la sede del Movimiento Victoria. Bueno, quizá un poco denso para esta hora de la mañana, pero quiero aprovechar la energía para compartir esta crónica que publicamos ayer en nuestro perfil en Patreon, titulada Estados Unidos se ha convertido en una potencia acreedora invertida, en donde, bueno, planteamos un análisis a título interno, a colofón, ¿no?, de la decisión de la Corte Suprema, de la Supreme Court. Bueno, aquí lo que se observa de una forma como que muy nítida es el debilitar desde dentro para debilitarnos a todos. Porque todos dependemos de los norteamericanos. Todos nos endeudamos con... El dólar es la moneda de referencia del mundo. ¿Correcto? Entonces, las políticas de Donald Trump no están pensadas para cultivar la estabilidad necesaria para una American Great Again. Están pensadas para enviarnos a todos a una guerra. Y Dios no lo quiera. Desde la sede del Movimiento Victoria, como digo, haremos copia de seguridad para, bueno, por si algunos estáis interesados en el tema que hemos situado sobre la mesa, podéis rebobinar, volver al principio, disponible pues en 30 minutos aquí en nuestro perfil en TikTok y además en YouTube, @cultooficial. Bueno, podéis participar de esta mesa, la democracia cristiana, apoyando nuestra iniciativa con vuestra inscripción a nuestro perfil en Patreon, una tarifa relativamente justa, y tenéis acceso a todo nuestro trabajo. Y además tenemos la cuenta operativa en PayPal, mvmetaverso@gmail.com. Y por mi parte simplemente saludar y despedirme. Loico, Shiri, Pepe Maiter, Ciulinarts, creo haberlo... me falla la vista después de leer. José Azorín, Michael Ildefonso, presente. Pilar, Margot, Pilar me suena, te voy a volver a bloquear. Lofi Minimalis, Dry73, Vidente. ¿Vidente Salvador o Vicente Salvador? Vidente, ¿no? El oficio de vidente, ¿no?
Tela, falta nos hace un vidente en esta casa. Ángel Trapero, David Lozano Ruiz, simplemente agradeceros la paciencia a estas horas de la mañana. En todo caso, bueno, quizá a primera hora de la tarde pues lanzaremos una intervención más a modo de conversación en donde vamos a continuar el hilo, ¿no? Mundo pandemia, mundo zombies, caballeros. Los socialistas han dado el paso. Es decir, se van a convertir en lo que de toda la vida reclaman, ¿no? En zombies. Es decir, para no tener que pensar, culto al líder. Ahí tenemos al líder supremo, 3.000 viviendas Castejón, y todos pues directos al precipicio, que es a donde nos conducen. Desde la sede del Movimiento Victoria ya tardaba en pedir pasta el facha, dice. Hombre, por supuesto, Lucía Hernández, porque tengo que pagar un régimen socialista. Claro, ya sé que para usted, ¿no? Tienes la enorme fortuna de vivir de una no contributiva, la que pagamos nosotros, los que trabajamos y desarrollamos. ¿De acuerdo, Lucía? Por supuesto que pido pasta. ¿De acuerdo? Es que es mucho mejor pedir que robar, como hace tu partido. ¿De acuerdo, Lucía? Me dice aquí, muy interesante el contenido y además muy acertado. Pues te agradezco el comentario. Vidente, mira, el señor Vidente, sabía que saltarías. Vidente, muy bien, si hemos bloqueado a Lucía, perfecto, está todo en su sitio. Así que un abrazo muy fuerte desde la sede del Movimiento Victoria. No lo olviden nunca, Buenas tardes, señores. Es más triste de pedir, pero es que es más triste de robar. ¿De acuerdo? Es mucho mejor recoger cartones que llamarse Pablo Iglesias, os lo puedo garantizar, pero muchísimo mejor.